Estamos pasando 45 minutos escarbando en Castilla y León y tratando de encontrar las relaciones que podemos tener con el espacio. Uno de los personajes más reputados en este campo es el profesor Fernando Rull, integrado en el proyecto ExoMars, que llevará un ingenio de su equipo al planeta rojo. Profesor Rull, me va a permitir, pero es que impresiona encontrarse a alguien que ha trabajado para la Agencia Espacial Europea y para la NASA, para los dos, como es usted. Ya, bueno, no sé. Bueno, impresiona un poco, ¿no? Ya, quizás, no, pero cuando uno se acostumbra y ya, digamos, entra en lo que se llama trabajo normal, trabajo diario, pues quizás esa primera impresión se relaja, pero yo también debo confesar que ni siquiera de joven o de pequeño podía soñar que podía participar en este tipo de proyectos. Al final los sueños se materializan. ¿Cómo fue el caso de usted ponerse en contacto con la ESA y con la NASA? Llaman ellos y dicen, oiga, le llamo de la NASA. ¿Esto cómo funciona? No, no va así, no. Son una secuencia, por un lado, de eventos o en fin, de situaciones en las que uno, por supuesto, participa porque uno quiere hacer eso, y luego también otra parte, una secuencia de casualidades, donde uno está en el momento oportuno, en el sitio oportuno. Indicado, ¿no? Claro, en mi caso todo empieza con la invitación por parte del Centro de Astrobiología, cuando se estaba formando, a participar como investigador del Centro de Astrobiología. Entonces fui a Madrid, las cosas que yo hacía aquí en la Universidad de Valladolid le parecieron muy interesantes al director en la época, y ahí empezó la colaboración, y presentando ideas que yo creía que eran buenas, no sabía el alcance, pero luego resultaron que algunas de ellas eran lo suficientemente buenas como para convertirse en proyectos que participaran en misiones planetarias. Digamos que la NASA es un receptáculo y uno tiene que proponerle cosas. Oiga, yo trabajo con esto que creo que le puede ser interesante, y ellos son los que deciden, ¿me interesa? ¿Tiene usted por ahí? Vamos a apoyarlo. Bueno, no es tan sencillo porque... Claro, yo lo resumo mucho, ¿no? Pero... Sí, cualquier misión, como por ejemplo ExoMars, en la que participamos, arranca con aproximadamente 150 propuestas muy buenas. En definitiva, selecciona la NASA o la ESA para sus misiones, es lo top que hay. Supongo que los proyectos tienen que ser de altísimo nivel. Sí, claro, tienen que ser muy buenos, obviamente tienen que ser novedosos y tienen que estar muy bien argumentados. Al final, solo eso tampoco es suficiente, porque al final tienen que estar también financiados. Y ahí entra la última parte del problema, sí. Claro. Uno necesita tener un buen proyecto, que sea de los mejores, y necesita luego ser financiado. Si todo eso funciona... O sea, ni la NASA ni la ESA financian, tiene usted que venir con todo hecho, ¿no? A mi casa. Sí, claro. Y aún así, luego se compite durante muchos años, porque el que falla se cae. No se puede permitir ni un error. No, porque la competencia entre los demás... No digo un error, no puedes permitir un pequeño descuido. No, porque la competencia sigue siendo muy dura, y el que no mantiene el ritmo en la carrera, pues se puede caer en cualquier momento, claro, y ser sustituido por otro. Profesor, y alguien se puede preguntar ahora mismo, ¿vale? ¿Y qué supone, por qué alguien va a competir en esas condiciones tan duras, tan exigentes, por alcanzar la meta de que sea elegido por una agencia espacial para participar de un proyecto, pues como fue el caso de ExoMars? En mi caso, la motivación fue y sigue siendo puramente científica. Los objetivos científicos de ExoMars están en el límite de las cuestiones que se puede plantear el ser humano ahora, como es intentar detectar signos de vida en otro planeta o no, como es, por ejemplo, el poder analizar por primera vez en la historia muestras de debajo de la superficie de otro planeta, en este caso de Marte, etcétera, etcétera. Esas son motivaciones científicas, retos científicos muy importantes. Además, da la casualidad de que soy muy aficionado a lo que yo llamo, entre comillas, cacharrear, es decir, hacer estos... Sí, hacer cacharros, también parte por mi formación de ingeniero. Y entonces, claro, eso tiene esa componente de poder hacer cosas. Fabricar. Fabricar, sí, fabricar. ¿Esto para qué se utiliza habitualmente? Esto corresponde a la vieja época, pero eran los espectrómetros que durante muchísimos años, del orden de quizás 30 o 40 años, se han utilizado en todos los laboratorios para analizar por la técnica Raman
que consiste la composición, la composición de los materiales y su estructura. Y este equipo pesa unos 500 kilos y tiene este volumen. Claro, esto es inviable planteárselo para cualquier cuestión espacial. Pero es interesante saber que el reto de llevar a Marte un espectrómetro como este consiste en bajar todo esto, más la potencia tan enorme eléctrica que se necesita para hacerlo andar, bajarlo a algo de 2,5 kilos y de este tamaño, como van a ver ahora. Y este es el aparatito, el otro reducido. Exacto. Aquí esto es lo que se va a llevar. Toda la parte óptica y toda la parte electrónica del detector, que allí hemos visto que era una torre enorme y 120 a 130 kilos de peso. Es una pregunta estúpida, pero el pobre ingeniero que se mató para diseñar aquello dirá ahora mismo, ¿qué estuve haciendo yo? No, eso correspondía a lo máximo que había en aquella época. Allí los ingenieros no tenían a su disposición todo lo que se ha producido en miniaturización, en simplicidad, en los nuevos desarrollos tecnológicos que han ocurrido en los últimos 15 o 20 años. Me llama muchísimo la atención. Hay un grupo de gente muy joven, usted que los está dirigiendo, pero esto que estamos viendo aquí ahora mismo, que está en Boecillo, en Valladolid, en Castilla y León, puede ser el responsable, el culpable de que cuando esa misión pise tierra de Marte, suelo de Marte, allí lo que se descubra va a ser en buena parte responsabilidad suya. Sí, por supuesto, responsabilidad no solo mía, sino también de todo el equipo, me refiero, ¿no? Y el equipo que tenemos en Madrid, en INTA, que está haciendo el desarrollo tecnológico. ¿En qué momento están ahora mismo? ¿Qué es lo que tienen por delante? ¿Qué desafíos tienen por delante en función de qué fechas hasta que se culmine la misión? Bueno, pues los desafíos desde el punto de vista tecnológico son tremendos, porque hay que entregar al final del 15 el instrumento de vuelo. Lo cual es terminado, acabado, probado. Sí, para embarcarlo dentro de la nave, para montarlo dentro del rover y el vehículo y meterlo en la nave para que vuele. El vehículo lo que va a hacer es obtener materiales de debajo de la superficie, que como he dicho es la primera vez que eso va a suceder en la historia, los machaca bajo la forma de polvo cristalino y los dosifica en un pequeño contenedor. Y entonces con el láser nosotros lo puede analizar. Exactamente. Y de ahí tenemos que tratar de inferir una gran cantidad de información sobre la composición mineral, los procesos de alteración de esos minerales en el pasado, etc. Y sobre todo, si fuéramos capaces, que sería la gran culminación, el bombazo, ¿no? El bombazo, saber si allí somos capaces de, dentro de esos minerales, detectar algún compuesto orgánico. Si fuéramos capaces de detectar algún compuesto orgánico, ese sería el bombazo.